Vamos a romper una de las farsas más grotescas que la maquinaria mediática estadounidense ha construido en esta última década. Me refiero al cuento de hadas de la autosuficiencia energética norteamericana. Encienden sus televisores y verán a los analistas de Wall Street celebrando cómo el fracking convirtió a Estados Unidos en el mayor productor petrolero mundial, superando incluso a los saudíes y a los rusos. Les venden la narrativa de que ya no requieren del Medio Oriente ni mucho menos de nuestra América Latina. Pero existe un detalle material, una contradicción geológica que esconden con desesperación y que en este preciso momento tiene a la administración estadounidense en estado de crisis silenciosa. La trampa mortal. Así de simple. Chile y Venezuela tienen arrodillado al imperio estadounidense y no estamos hablando de teorías conspirativas ni de retórica antiimperialista vacía. Estamos hablando de química, de geología, de la realidad física que ningún discurso político puede modificar. Para entenderlo, necesitamos ponernos el overol de ingeniero petrolero y examinar la fractura metabólica del sistema imperial. Es cierto que Estados Unidos extrae cantidades masivas de petróleo, nadie lo niega, pero resulta que están extrayendo exactamente el tipo equivocado de crudo para sus propias necesidades industriales. El petróleo que brota de los yacimientos de Texas y Dakota del Norte mediante esa tecnología destructiva llamada fracking es lo que en términos técnicos denominamos crudo ligero dulce. Imagínenselo como champán geológico, muy refinado, muy volátil, muy ligero. El problema catastrófico es que toda la infraestructura de refinación estadounidense, esas enormes catedrales industriales de acero que procesan el combustible para mantener funcionando el país, fueron diseñadas y construidas hace 3 décadas con inversiones multimillonarias para procesar exactamente lo contrario. Necesitan crudo pesado agrio, necesitan petróleo denso, viscoso, difícil de manejar. Es como si hubieran construido un motor diésel de alta precisión y ahora intentaran alimentarlo con gasolina de aviación. El sistema simplemente no funciona. Las refinerías gigantes de empresas como Valero, Chevron y Phillips 66 están literalmente muriendo de hambre en medio de un océano de petróleo porque sus sistemas complejos de procesamiento fueron calibrados para digerir una dieta muy específica de crudo pesado y producir diésel de forma rentable. Y aquí viene la ironía histórica que ningún analista corporativo se atreve a mencionar en televisión. ¿Quién posee las mayores reservas comprobadas del planeta de ese crudo pesado específico que las refinerías estadounidenses están suplicando? Exactamente, la República Bolivariana de Venezuela, el famoso Merey 16 y sus variantes. Esta es la contradicción marxista suprema del momento histórico. Washington intentó asfixiar económicamente a Venezuela con su política de máxima presión, pensando ingenuamente que podría colapsar al gobierno de Maduro y después simplemente apropiarse del petróleo como han hecho durante más de un siglo en toda la región. Pero al cortar deliberadamente el flujo de crudo venezolano hacia sus propias refinerías, Estados Unidos se disparó directamente en su propio pie industrial. Sin ese crudo pesado venezolano para mezclarlo estratégicamente con su crudo ligero del fracking, las refinerías norteamericanas han perdido eficiencia operativa dramáticamente. El resultado es devastador para la economía estadounidense. El costo del diésel y la gasolina se ha disparado de forma estructural, no coyuntural. La inflación que está literalmente devorando el poder adquisitivo de la clase trabajadora estadounidense no es culpa de Putin, como repiten los noticieros. Es culpa directa de la desconexión absoluta entre la realidad geológica y la infraestructura imperial heredada.
Washington se ha dado cuenta demasiado tarde de una verdad elemental que cualquier ingeniero químico conoce desde el primer día de universidad. La ideología no se puede refinar en las torres de destilación. Puedes odiar ideológicamente a Maduro todo lo que quieras, puedes llamarlo dictador en cada discurso del Congreso, pero tus refinerías en la costa del Golfo de México necesitan químicamente su petróleo para no colapsar. Y por eso exactamente estamos presenciando esa diplomacia hipócrita, esa doble moral obscena, donde Chevron recibe licencias especiales del Departamento del Tesoro para operar en Venezuela, mientras el gobierno mantiene oficialmente las sanciones. No es por democracia ni por derechos humanos como proclaman, es desesperación metabólica pura, es supervivencia industrial. Pero hermanos y hermanas de América Latina, si el problema fuera solamente el petróleo, Estados Unidos podría intentarlo de siempre, una invasión militar directa o financiar otro golpe de Estado como han ejecutado docenas de veces en nuestra historia continental. El verdadero problema para ellos es que esta vez la trampa geoeconómica tiene dos mandíbulas simultáneas que se están cerrando al mismo tiempo sobre su cuello. Venezuela controla la energía del presente inmediato, el petróleo pesado para mover los camiones, los barcos, los aviones hoy mismo. Pero simultáneamente al sur en la cordillera de los Andes se está cerrando la segunda mandíbula de esta pinza estratégica. Chile controla absolutamente la llave maestra de la energía del futuro cercano, el litio. La administración Biden ha apostado literalmente todo su proyecto político y económico a la llamada transición verde, a la electrificación del transporte, a los vehículos eléctricos para supuestamente liberarse de la dependencia petrolera. Pero para fabricar las baterías de esos vehículos eléctricos necesitan cantidades industriales de litio. Y resulta que el litio de más alta calidad, más accesible y más barato del planeta entero se encuentra precisamente en el Salar de Atacama, bajo la custodia soberana de un gobierno que ha decidido nacionalizar la estrategia del litio y renegociar completamente los términos históricos del intercambio desigual. El gobierno democrático de Gabriel Boric en Chile. Aquí es exactamente donde se configura la pinza energética mortal. Estados Unidos está absolutamente atrapado sin salida visible. Si se queda aferrado al modelo energético del petróleo, depende críticamente de Venezuela, que intentó destruir. Si intenta escapar hacia el futuro de los autos eléctricos como promete Biden, depende completamente de Chile, que ya no acepta las reglas neocoloniales del pasado. Y lo que verdaderamente aterroriza a los estrategas en Washington es que estos dos países, junto con Bolivia, que también tiene litio, y Argentina, que completa el triángulo del litio, están comenzando a darse cuenta de su poder estructural, están empezando a coordinarse tácticamente. No es ninguna conspiración comunista como gritarán los halcones neoconservadores. Es realpolitik de recursos naturales en su estado más puro. Es el sur global diciéndole claramente al imperio decadente: tengo exactamente lo que necesitas para sobrevivir hoy y para crecer mañana, y si quieres acceso a ello, las reglas del juego colonial van a cambiar radicalmente. Estamos presenciando el fin histórico del acceso barato, ilimitado y prácticamente gratuito a los recursos naturales de América Latina. Y eso, compañeros, significa que el modelo completo de vida estadounidense basado en el consumo desenfrenado a costa del saqueo ajeno ha llegado finalmente a su fecha de caducidad física e irreversible. Profundicemos en esta segunda mandíbula de la trampa, porque lo que está ocurriendo específicamente en el Cono Sur es una lección magistral de cómo la realidad material concreta siempre termina aplastando la fantasía política e ideológica. Observen cuidadosamente a Chile.
Durante décadas, Washington consideró a Chile como el alumno modelo perfecto del neoliberalismo latinoamericano, el lugar seguro y predecible donde las corporaciones mineras podían extraer cobre y litio sin ningún problema político significativo, un paraíso extractivista. Pero bajo la administración de Gabriel Boric, empujado por una necesidad histórica y por las demandas populares del estallido social, Chile lanzó lo que llaman la Estrategia Nacional del Litio. Los medios financieros en Nueva York y Londres inmediatamente gritaron comunismo y expropiación, pero se equivocan completamente en su análisis. Esto no es comunismo ideológico, es capitalismo de Estado inteligente y soberano. Chile finalmente se dio cuenta de una verdad económica elemental que los países desarrollados siempre supieron. Vender la salmuera bruta del litio, la materia prima sin ningún procesamiento, es literalmente un negocio de pobres eternos. ¿Entienden el concepto histórico del intercambio desigual? Chile pone el agua escasa del desierto, pone la tierra ancestral, pone todo el daño ecológico irreversible en el salar de Atacama, y Estados Unidos con sus corporaciones tecnológicas se llevan toda la ganancia multimillonaria de los autos Tesla y los iPhones. Entonces Chile cambió las reglas del juego de forma radical. Ahora el Estado chileno exige control mayoritario de todos los proyectos estratégicos de litio y además exige transferencia tecnológica real. Están diciendo con claridad meridiana: si quieren nuestro litio para salvar su industria automotriz colapsante, van a tener que dejar la riqueza generada aquí en Chile, no llevársela a Wall Street como siempre hicieron. Y aquí precisamente es donde entra el factor que realmente quita el sueño a los generales del Comando Sur estadounidense: el monopolio absoluto del procesamiento chino. Esta es la brecha técnica fatal de Occidente que ninguna cantidad de dinero puede cerrar rápidamente. Supongamos hipotéticamente que Estados Unidos logra mediante presión diplomática intensa asegurar el acceso físico al litio chileno. ¿Saben qué pasa en la práctica? No pueden usarlo industrialmente porque Estados Unidos desindustrializó completamente su economía hace 40 años buscando ganancias financieras rápidas en lugar de desarrollo industrial sostenible. No tienen las refinerías químicas especializadas para convertir esa salmuera de litio en baterías funcionales. El 70% de toda la capacidad mundial de procesamiento de litio está concentrada en China. Incluso el litio que empresas estadounidenses logran extraer físicamente en Chile tiene que viajar miles de kilómetros hasta China para ser refinado químicamente antes de poder regresar a una fábrica de Ford o General Motors en Detroit. La cadena de suministro global se ha convertido en un nudo corredizo, apretándose alrededor del cuello de la industria estadounidense, y el otro extremo de esa cuerda mortal lo sostienen firmemente Beijing y Santiago trabajando en conjunto. La famosa Ley de Reducción de la Inflación de Biden, que promete subsidios masivos para autos fabricados en América, es papel mojado sin ningún valor real si no tienen acceso a los minerales críticos del sur. Sin Chile simplemente no hay transición energética posible. Sin transición energética viable, toda la industria automotriz estadounidense colapsa irreversiblemente ante la competencia tecnológica y de precios de China. Ahora conecten todos los puntos estratégicos entre Caracas y Santiago. Tenemos una alianza asimétrica, no declarada, pero absolutamente funcional. Venezuela establece el precio mínimo a la energía del presente, el petróleo pesado. Chile establece el precio mínimo a la energía del futuro cercano, el litio estratégico. Ambos países, con ideologías políticas diferentes e incluso con tensiones históricas entre ellos, han llegado exactamente a la misma conclusión
pragmática y soberana. La era histórica del saqueo gratuito de América Latina se terminó definitivamente. Están coordinando tácitamente una estrategia de aumento estructural de costos para el imperio. Esto genera lo que los economistas especializados llamamos inflación verde estructural o greenflation. El costo de vida en Estados Unidos va a subir de forma permanente, no temporal, porque la base material completa de su consumo histórico, energía fósil y tecnología digital, ya no está subsidiada artificialmente por la pobreza y la explotación de América Latina como lo estuvo durante más de un siglo. Estamos presenciando en tiempo real la venganza histórica de la periferia. Durante siglos enteros, el norte global se hizo increíblemente rico precisamente porque el sur global era mantenido artificialmente barato y dependiente. Ahora el sur está comenzando a cobrar el precio real, el precio justo de sus recursos estratégicos no renovables, y Estados Unidos se enfrenta a una elección imposible, a un dilema sin solución evidente: o paga honestamente el precio justo de mercado por estos recursos, lo cual implica necesariamente reducir su propio nivel de vida inflado y las ganancias obscenas de sus corporaciones, o intenta tomar esos recursos por la fuerza militar como hizo históricamente cientos de veces. Pero tomar recursos por la fuerza en el año 2026, con China como respaldo logístico, financiero y potencialmente militar de toda la región, ya no es un simple paseo militar como las invasiones del siglo XX, sería literalmente el inicio de la Tercera Guerra Mundial con consecuencias nucleares. La seguridad energética de Washington finalmente se ha revelado como el mito imperial que siempre fue. Son adictos químicamente a recursos críticos que no poseen físicamente en su territorio, procesados industrialmente por rivales geopolíticos que no pueden controlar militarmente, y esa dependencia estructural es precisamente la definición académica de la debilidad geopolítica terminal. Para comprender por qué esta crisis energética es absolutamente terminal para el proyecto imperial estadounidense, no basta con mirar solamente los pozos petroleros venezolanos o las minas de litio chilenas. Tenemos que examinar las venas industriales por donde circula el capital global y la infraestructura física de esta rebelión continental. Hablemos directamente de la infraestructura material de la rebelión latinoamericana. Durante todo un siglo completo, Estados Unidos controló férreamente América Latina porque controlaba absolutamente la logística regional, controlaban militarmente el Canal de Panamá, controlaban navalmente todas las rutas marítimas estratégicas del Caribe y controlaban financieramente el sistema SWIFT para rastrear y bloquear cualquier cargamento que quisieran. Si algún país se portaba mal según sus estándares imperiales, simplemente le bloqueaban el puerto principal y lo asfixiaban económicamente hasta la rendición, pero esa era de control total ha terminado irreversiblemente, y el símbolo material más contundente de este fin tiene un nombre muy concreto: el puerto de Chancay, ubicado estratégicamente en la costa peruana, construido completamente y operado por el gigante estatal chino COSCO Shipping. Este megaproyecto no es simplemente un puerto comercial más, es la cabeza de puente física de un nuevo orden mundial emergente en el Pacífico latinoamericano. Este proyecto estratégico rompe definitivamente el monopolio logístico centenario de Estados Unidos. Permite que el litio extraído en Chile, la soja producida en Brasil y los minerales críticos de Bolivia salgan directamente hacia los mercados asiáticos sin tener que pasar por aguas controladas militarmente por la Marina de Estados Unidos y sin pedir ningún permiso en Miami ni en Houston. Es un bypass arterial completo al corazón mismo del sistema histórico de control estadounidense sobre el continente.
La general Laura Richardson del Comando Sur estadounidense lo sabe perfectamente bien y lo ha expresado con pánico apenas disimulado en audiencias del Congreso. Según ella, China está construyendo peligrosamente infraestructuras de uso dual en lo que Washington todavía se atreve a llamar arrogantemente su vecindario, su patio trasero. Pero la realidad material es muy diferente a su paranoia imperial. China simplemente está construyendo la libertad comercial real, la infraestructura de comercio justo, que el supuesto libre mercado estadounidense siempre prometió retóricamente pero jamás cumplió en la práctica. Y miren también hacia el Caribe venezolano. Allí se ha desplegado silenciosamente lo que los expertos en inteligencia naval llaman con fascinación y terror la flota fantasma. Cientos de superpetroleros gigantes operando completamente fuera del sistema occidental de seguros marítimos, con los transponders de rastreo satelital deliberadamente apagados, invisibles a los radares comerciales, mueven silenciosamente millones de barriles de crudo venezolano hacia refinerías en China, India y otros mercados todos los días del año. Estados Unidos intentó desesperadamente imponer un bloqueo naval de facto mediante sus sanciones económicas unilaterales, amenazando legalmente a cualquier naviera que tocara puerto venezolano. Pero el mercado global, exactamente como el agua buscando su nivel, siempre encuentra su camino hacia el equilibrio. Venezuela y sus aliados estratégicos crearon un sistema logístico completamente paralelo, invisible operativamente al ojo vigilante de Washington, pero absolutamente tangible en los ingresos petroleros de PDVSA y en las arcas del Estado venezolano. Esto demuestra una verdad absolutamente devastadora para el Departamento de Estado. Las sanciones económicas unilaterales solamente funcionan efectivamente si tienes el monopolio absoluto del comercio mundial. Hoy Estados Unidos simplemente ya no tiene ese monopolio que tuvo durante la Guerra Fría. Si Washington sanciona comercialmente a Venezuela, Venezuela vende inmediatamente su petróleo a China sin ningún problema. Si Washington amenaza legalmente a las navieras griegas tradicionales, aparecen instantáneamente navieras rusas, iraníes o de países neutrales dispuestas a hacer el negocio. La capacidad histórica de coacción económica de Estados Unidos se ha evaporado dramáticamente. Ya no pueden estrangular economías nacionales a voluntad como lo hacían rutinariamente en el siglo XX. Y esto aterroriza profundamente al Pentágono porque significa operativamente que su armada, la más cara y poderosa del mundo, se ha vuelto completamente irrelevante para detener el flujo comercial de sus rivales geopolíticos. A menos que estén genuinamente dispuestos a empezar una guerra caliente de disparos reales, hundiendo barcos comerciales en aguas internacionales, lo cual constituiría un crimen de guerra flagrante según el derecho internacional y un suicidio económico instantáneo. Esta nueva arquitectura logística global, el puerto de Chancay abriendo el Pacífico y la flota fantasma dominando el Atlántico, ha creado un escudo protector material alrededor de la alianza estratégica entre Chile y Venezuela. Les da la capacidad material concreta de decir no a Washington. Estados Unidos está descubriendo con horror que su supuesto patio trasero ha instalado una puerta trasera enorme que da directamente a Shanghái, y por esa puerta comercial se están escapando sistemáticamente todos los recursos estratégicos que el capitalismo estadounidense necesita desesperadamente para no colapsar en las próximas décadas. Estamos presenciando el fin histórico de la doctrina Monroe, no por ningún decreto presidencial pomposo, sino por la construcción física de muelles de concreto y el establecimiento de rutas de navegación completamente soberanas. La geografía política real del hemisferio occidental ha cambiado para siempre,
Y el mapa mental obsoleto que cuelga en las paredes de la Casa Blanca ya no coincide en absoluto con el territorio real que existe allá afuera. Llevemos este análisis macroeconómico abstracto directamente a donde realmente duele en carne propia, a la mesa de la cocina de la clase trabajadora estadounidense promedio y a los balances financieros en pánico absoluto de las corporaciones automotrices en Detroit. Lo que la alianza de facto entre Chile y Venezuela está provocando materialmente dentro de Estados Unidos es un fenómeno económico devastador que los economistas especializados llamamos estanflación material estructural. Durante 40 años completos, el llamado sueño americano fue subsidiado completamente de forma artificial por el saqueo imperial. La gasolina era increíblemente barata para los estadounidenses porque se saqueaba sistemáticamente Medio Oriente y Venezuela. Los productos electrónicos eran ridículamente baratos porque se explotaba despiadadamente la mano de obra china y se extraían los minerales críticos del sur global prácticamente gratis.